Hola, ¿qué tal? Soy Tani y hoy nos vamos a meter de lleno en uno de los conceptos que son, de verdad, la columna vertebral del derecho civil, las obligaciones. A ver, ¿qué es exactamente una obligación para el derecho? A primera vista parece algo sencillo, ¿no? Pero para entenderla a fondo, de verdad, hay que desarmarla pieza por pieza. Así que, ¿qué les parece si empezamos por lo más básico? Y todo, absolutamente todo, comienza con la idea más fundamental que existe, la de una relación. En el sentido más amplio posible, una relación es simplemente una conexión entre dos entes, y puede ser entre dos personas, entre una persona y una cosa, o incluso entre dos cosas, o sea, es un concepto gigantesco. Pero, claro, al derecho no le importan todas las relaciones del universo. Imagínense, solo le interesan las que llamamos relaciones jurídicas. Y esas son las que se dan entre personas, están reguladas por la ley y, lo más importante de todo, producen consecuencias legales. Aquí es donde la cosa se pone seria. Y bueno, estas relaciones jurídicas se pueden separar en dos grandes equipos. Por un lado, las extrapatrimoniales, que no tienen un valor económico directo, como por ejemplo las relaciones de familia. Y por otro, las patrimoniales, que como su nombre lo indica, sí involucran bienes que se pueden medir en dinero. Y es justo en este segundo equipo donde juega nuestro tema de hoy. Exactamente. Las obligaciones son, por definición, relaciones jurídicas patrimoniales. Este es un punto clave para quedarse. Siempre estamos hablando de un vínculo que tiene un valor económico, que se puede calcular. Ok, ya sabemos que es una relación jurídica y patrimonial. Ahora la pregunta es, ¿cuál es su verdadera esencia? ¿De qué se trata en el fondo? Y créanme, esto generó un debate histórico tremendo sobre si el foco estaba en las personas o en sus bienes. Las teorías más viejas, las subjetivas, eran bastante intensas. Veían la obligación como un poder del acreedor sobre la persona misma del deudor, un sometimiento personal. Pero después, las teorías objetivas le dieron un giro a todo. Dijeron, no, el foco no es la persona, es su patrimonio. Lo que de verdad importa, decían, es que los bienes del deudor estén ahí para responderle al acreedor. Y todo este debate nos lleva a la teoría que se usa hoy, que es genial porque combina las dos ideas. Entiende a la obligación como un proceso que tiene dos caras, dos etapas bien distintas, el débito y la responsabilidad. La primera etapa es el débito, la deuda pura y dura. Es el momento en que la obligación nace y el deudor tiene esa, digamos, presión psicológica de que tiene que cumplir lo que prometió. Es la fase del cumplimiento voluntario, donde se espera que todo salga bien. Y mientras el deudor tiene ese deber, el acreedor está en lo que se llama un estado de legítima expectativa. Confía, espera de buena fe que le van a pagar, que la promesa se va a cumplir. Es una etapa, digamos, de paz y confianza. Pero, ¿y si esa confianza se rompe? ¿Qué pasa si el deudor simplemente no cumple? Ahí es cuando aparece la segunda cara, la responsabilidad. Si no se cumple voluntariamente, la ley le da al acreedor un poder tremendo, la agresión patrimonial. Suena fuerte, ¿no? Y lo es. Significa que puede ir legalmente contra los bienes del deudor para forzar el pago o para que lo indemnicen. Pero lo más fascinante de esta teoría es que no siempre es una fórmula perfecta. Hay excepciones súper interesantes. Por ejemplo, a veces hay deudas sin responsabilidad. Son las llamadas obligaciones naturales. El deudor debe, pero si no paga, no se le puede demandar. También existe lo contrario, responsabilidad sin tener una deuda propia, como cuando alguien sale de garante. E incluso hay deudas con una responsabilidad limitada, como la de un heredero que solo responde con los bienes que recibe de la herencia, no con los suyos. Con todo este contexto que vimos, ahora sí podemos ver cómo la ley decide finalmente definir este concepto. Y acá hay una historia muy curiosa que nos muestra el antes y el después entre el Código Viejo y el Nuevo. El que redactó el Código Civil anterior, Bell Sarsfield, creía que las definiciones no tenían nada que hacer en un código. En una nota famosa del código, puso textualmente, «Nos abstenemos de definir». Increíble, ¿no? Él pensaba que un código estaba para dar reglas, no para dar clases de derecho. Pero bueno, los tiempos cambian. El nuevo Código Civil y Comercial, el que nos rige hoy, tomó una decisión totalmente opuesta.
este código sí la define. Y acá la tienen, la definición oficial, el artículo 724. Dice que la obligación es esa relación jurídica donde el acreedor le puede exigir al deudor una prestación. Y fíjense cómo conecta las dos fases que vimos. Si no hay cumplimiento, le da el derecho a obtener forzadamente la satisfacción. Es la teoría del débito y la responsabilidad hecha ley. Es perfecta. Y si desarmamos esta definición tan bien lograda, encontramos 3 elementos clave. Primero, la relación jurídica o el vínculo. Segundo, los sujetos, que obviamente son el deudor y el acreedor. Y tercero, la prestación, que es el objeto, o sea, lo que el deudor tiene que hacer. Y ya para ir cerrando, ahora que entendemos el concepto, vamos a ver rapidito dónde encontrar todo esto en el código. Es como tener un mapa, para no perderse. El código está organizado en un título preliminar y 6 libros. Las obligaciones son parte de los derechos personales, y todo lo importante sobre ellas lo vamos a encontrar en el libro tercero. Y su ubicación es clave, porque las diferencia de los derechos reales del libro cuarto, que son los derechos que tenemos sobre las cosas. Las obligaciones, en cambio, son derechos entre personas. Y si le hacemos zoom a ese libro tercero, vamos a ver que se divide en títulos. El que nos importa, el corazón del tema, es el título primero, dedicado enteramente a las obligaciones en general. Ahí está, por así decirlo, el centro de operaciones donde se sientan las reglas para cualquier tipo de obligación. Entonces, fíjense el viaje que hicimos. Partimos de una relación, llegamos a una definición legal súper precisa y ahora hasta sabemos dónde encontrarla en el código. Pero esto nos deja una última pregunta flotando en el aire. Si ya sabemos qué es una obligación, ¿qué le da vida? ¿De dónde nace? ¿Cuáles son sus fuentes? Bueno, esa es la próxima gran pieza de este rompecabezas.